Compañeras y compañeros, en primer lugar, un saludo a todos los que desde Guernica hasta La Matanza, desde La Plata hasta la Villa 31, desde San Isidro a Florencio Varela, desde todos los barrios de la capital y del Gran Buenos Aires se hicieron presentes hoy acá para participar y hacer posible esta gran movilización política, de política obrera y del pueblo obrero de Tendencia. En primer lugar, un saludo para todos los que estamos acá. Nos hubiera gustado realizar este acto más cerca del Congreso, porque la movilización de hoy tiene que ver justamente con eso, con el discurso de Alberto Fernández en la inauguración de las sesiones ordinarias del Parlamento y los anuncios que va a hacer allí, que son de gran importancia para nosotros y de gran importancia política. Sin embargo, no hemos podido. Los que vienen a apoyar un discurso que va a refrendar la orientación de la entrega con el Fondo Monetario Internacional de un nuevo pacto colonial y del apoyo a la guerra de la OTAN, tienen un palco VIP frente al Congreso. A nosotros nos han confinado en esta esquina, pero somos una organización con muchos años de lucha en democracia y en dictadura, y cuando tuvimos que hacer uso de la palabra, no nos achicamos frente a ningún dispositivo y levantamos nuestra tribuna para señalar nuestra oposición estratégica al régimen de explotación capitalista y a su gobierno. Compañeras y compañeros, hoy venimos acá a manifestar contra el acuerdo con el fondo y contra la guerra en Ucrania, y esta es la única tribuna callejera que se levanta hoy en ese sentido. Y nos sentimos en la obligación de hacerlo y hacerlo en esta fecha, porque este es el escenario de una gran crisis política y queremos llamar la atención de todos los trabajadores sobre este hecho. Este gobierno está negociando un acuerdo que firmó Macri. Está tratando de remontar un quebranto de 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Y cuenta en esa negociación con el respaldo del conjunto de la burguesía y de todas sus facciones políticas, que carga sobre sus espaldas deudas o acreencias por 400.000 millones de dólares, y si no hay un acuerdo del gobierno con el fondo, no va a poder renegociar y volver a tener financiamiento para solventar esa deuda. ¿Pero en qué consiste la crisis política? En que el Fondo Monetario le puso como condición al gobierno desde un inicio colocar bajo su tutela al régimen político argentino de la siguiente manera: el acuerdo que firmemos lo tiene que refrendar el Parlamento argentino, para comprometer a sus expresiones políticas mayoritarias en la continuidad y la vigencia de ese acuerdo. No sea cosa que firmamos hoy con un gobierno que pierde las elecciones en el 2023 y el siguiente no se hace cargo de lo que se firmó. Queremos que lo refrende el Congreso. Y así fue que el gobierno presentó un proyecto de ley en el Congreso, para que el acuerdo con el fondo tenga que ser aprobado por ambas cámaras. Y lo negoció con la oposición de Juntos por el Cambio, que dio su voto favorable. Y sin embargo, 2 años después, o casi ya más de 2 años después de que asumió el gobierno de Alberto Fernández, y de largas negociaciones que en ningún momento se interrumpieron, y de pagos y del acuerdo con los bonistas privados, etcétera, etcétera, todavía el acuerdo no está. No está el proyecto de ley. ¿Y cuál es la razón? ¿En qué consiste la vacilación para la firma de este acuerdo? Acá despunta lo siguiente: en lugar de que el acuerdo sea votado por el Congreso por unanimidad, puede ser que las abstenciones terminen superando los votos positivos. No lo quieren votar de un lado o del otro. ¿Cómo puede explicarse entonces que a 2 años vista, cuando existe unanimidad por parte de la burguesía de todas sus expresiones políticas y existe un compromiso de todos y juntos, de todos juntos, votar el acuerdo en el Congreso, el acuerdo no aparece y crecen en cambio las dudas y vacilaciones sobre si efectivamente va a seguir el trámite parlamentario? Algunos ya han señalado incluso que no hace falta que lo vote el Congreso, que el gobierno, el Poder Ejecutivo, tiene las facultades legales para suscribir el acuerdo. A fin de cuentas, los que dicen esto entienden que el acuerdo con el fondo finalmente es una especie de soga que le tiran al gobierno para llegar al 2023. Este es un gobierno acabado. Alberto Fernández está dando un discurso ahí en la Cámara de Diputados porque alguien lo tiene que dar. Así lo establece la Constitución, el protocolo y el ceremonial. Pero nadie da 2 mangos. No tiene este gobierno recursos políticos para hacerlo y necesita el socorro de la
oposición y la oposición no sabe si le va a tender ella una mano al gobierno para que salga del brete. Hay una crisis política en torno al acuerdo con el fondo. Y la razón de fondo, la cuestión fundamental para nosotros de esa crisis política, es que el acuerdo con el fondo es una bomba social sobre trabajadores que cargan sobre sus espaldas un quebranto irremontable, que han sido hundidos en la miseria por los gobiernos capitalistas y que han visto bajo cómo la gestión capitalista de la pandemia dilapidaba un superávit comercial récord en el rescate del capital y los hundía a ellos todavía más en la miseria, más en el hacinamiento, más en la privación de los servicios de salud y de educación, etcétera, etcétera. Porque el problema histórico de nuestro país es justamente el empobrecimiento de los trabajadores. Es justamente cargar sobre nuestras espaldas el quebranto de un régimen que es irremontable. Lo que está en debate detrás del acuerdo con el fondo es un gigantesco pase de factura de la burguesía sobre las espaldas de la clase obrera. Por eso nosotros teníamos que hacer este acto hoy. Teníamos que señalar que este es el escenario de una crisis política y que nosotros estamos en la lucha por tirar abajo este pacto colonial. Y lo hacemos el 1 de marzo porque esta es la significación de la crisis política. Mañana se va a hablar seguramente en los diarios de los gestos, las ausencias, etcétera, pero el discurso de Alberto que se está desarrollando en estos momentos ha ratificado esto que venimos a denunciar: el compromiso a muerte con el Fondo Monetario Internacional y el compromiso con la OTAN. Compañeras y compañeros, en su discurso, Fernández acaba de señalar como uno de los factores que agravan la situación en Argentina la cuestión de la guerra en Ucrania. Hay muchas razones para decir eso. En primer lugar, la guerra en Ucrania ha disparado un alza al precio de los combustibles. Y las proyecciones para el año que viene, ninguno se baja, dice, esto es una factura adicional en materia de importación de energía de por lo menos 4.500 millones de dólares. Es decir, arriba de la factura que tenemos que pagar, todavía se endosa otra factura. Y un diario hoy, que especula sobre el problema de la presentación del proyecto, dice justamente que el acuerdo con el FMI está prácticamente cerrado, salvo por un detalle: la cuestión de las tarifas. Y el detalle no es menor, porque el tarifazo es lo que ha disparado rebeliones populares en todos lados. Y vacilan en firmar el acuerdo porque saben que puede ser una bomba social y producir un levantamiento popular en el marco de levantamientos populares que recorren toda América Latina y el mundo. Esa es la razón de fondo. La guerra en Ucrania es una guerra fratricida, no solo se manifiesta en esto. El gobierno está negociando un acuerdo con el FMI, que es el financista de la OTAN. Y la OTAN ha sido la gran instigadora de esta guerra. Ha desplegado, bajo el comando político del imperialismo norteamericano, un cerco alrededor de Rusia. Quieren provocar un colapso del gobierno de Putin para alargarse estar al frente de la largada en la colonización económica de lo que era la ex Unión Soviética. Y el régimen de Putin, que es el régimen de los herederos de la KGB y de la dictadura stalinista, ha dicho que frente al impas de su régimen no tiene otra alternativa que iniciar esta agresión contra Ucrania. Pero los trabajadores no tenemos por qué hacernos cargo ni de las apetencias del imperialismo norteamericano y su avasallamiento de los pueblos, ni tampoco hacernos cargo del impas de un régimen antiobrero y antisocialista como el que cabeza Putin. Pero venimos acá a denunciar que un acuerdo con el fondo no tiene otro propósito que darle las finanzas, habilitar financieramente el sostenimiento de las operaciones militares de la OTAN. Por eso denunciamos esta guerra como una guerra imperialista, como una guerra contra los pueblos de Ucrania y de Rusia y contra los pueblos finalmente de todo el mundo. Venimos a decir acá lo siguiente: luchar contra la guerra en Argentina es luchar por tirar abajo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Levantamos esta tribuna para llamar a la unidad de los trabajadores de Rusia y de Ucrania contra sus enemigos comunes. Estamos acá para levantar una tribuna por la unidad internacional de la clase obrera contra la explotación capitalista. Compañeras y compañeros, para concluir, los trabajadores no han dicho la última palabra en esta crisis. No lo han dicho. Cargan, es cierto,
con la losa de una burocracia que está comprometida hasta la médula con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo con el fondo no solo unifica a todas las facciones de la burocracia sindical no se puede quedar atrás. Ha sido la plataforma de reunificación de la CGT. La CGT que antes de conocer los resultados de las elecciones generales de 2021 había lanzado una convocatoria a Plaza de Mayo con la excusa del Día del Militante para emplazar al gobierno a no aflojarle en la negociación con el fondo. Cuando trascendieron los acuerdos del llamado entendimiento, la CGT no apeló al recurso clásico de la burocracia sindical argentina y se declaró en alerta y movilización, que lo mismo de decir no vamos a hacer nada. No, una diferencia muy importante. Sacó un comunicado felicitando a Alberto, celebrando el acuerdo. Están comprometidos hasta las pelotas con este rumbo, con el acuerdo colonial. Por eso cuando salimos de acá, luego de este acto, tenemos que reforzar la organización de los trabajadores para preparar esta lucha por tirar abajo el acuerdo con el fondo. Tenemos que reforzar el desarrollo de organizaciones de base, de plenarios, de debates, que involucren a los trabajadores en el debate de la situación política y refuercen su organización para dar esta pelea. Salimos de acá y levantamos esta tribuna como parte de una lucha que compartimos con otras organizaciones también, contra este acuerdo colonial, pero sobre todo con vista a movilizar desde abajo a los grandes contingentes de trabajadores que van a tirar abajo realmente este acuerdo y que van a abrir un nuevo rumbo político para la clase obrera de nuestro país. Compañeros y compañeras, abajo la guerra imperialista, unidad de los trabajadores, abajo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a luchar, a organizarnos. Gracias, compañeros.